Ilusionismo, realidad, fraude, desde luego las imágenes impactan y mucho. Personas que parece que son capaces de mover objetos con la sola fuerza de su mente. Por cierto que recuérdenme que luego les explique qué es exactamente este artilugio, que ya les advierto que es histórico, que estuvo presente en una noche histórica. Dicen que la más célebre de la historia de la televisión en España. Hablamos de poderes ocultos, de misteriosas energías que parten de nuestro cerebro y que parece que pueden modificar los elementos. Mito o auténtica existencia real de estos poderes. Para Enrique de Vicente no cabe duda. Él ha publicado Los poderes ocultos de la mente. Todos los amantes del misterio lo conocen porque lleva una larga carrera divulgando estos temas, siempre polémicos pero siempre apasionantes. Director de la revista Año Cero, escritor, periodista. Enrique, bienvenido, buenas noches. Encantado de estar en tu programa, Iker. Encantado de que estés, tú lo sabes bien. La pregunta es muy sencilla porque tenemos mucho que debatir. ¿Existen los poderes ocultos de la mente? No tengo ninguna duda, si no, no habría escrito un libro con ese título. Vamos a ver, nuestra mente o nuestro psiquismo es realmente un universo desconocido. Conocemos muy poco, vamos avanzando poco a poco y tiene toda una gama de capacidades enormes, entre otras las capacidades que estudia la parapsicología como fenómenos psi, en dos gamas, los fenómenos psi-gamma, es decir, de percepción extrasensorial como telepatía, clarividencia o precognición o retrocognición, es decir, conocer hechos futuros o pasados, y por otro lado los fenómenos de psi-kappa o psicoquinesis, que son desde el doblar metales, levitar o influir en los ordenadores o en los aparatos eléctricos, o incluso algo mucho más sofisticado, influir en pequeños aparatos que están distribuidos por todo el mundo en una cosa que se llama Proyecto Conciencia Global, y en el que se pretende medir cómo la conciencia colectiva de la gente detecta los acontecimientos. Acontecimientos como el 11 de marzo en Madrid, el 11 de septiembre, el tsunami, que se ha visto que esos aparatos reaccionaban en el momento que ocurrían tales tragedias. O sea que para ti, Enrique, no hay duda. Tenemos otro invitado de excepción, él es Ramos Perera, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, pero además presidente de la Comisión de Cultura del Club Prestigiosísimo Siglo XXI, escritor, periodista. Y es muy curioso porque fue la primera persona que se enfrentó, literariamente por lo menos, a Uri Geller. Vamos a hablar de Uri Geller porque sin duda es el personaje, el supuestamente ser dotado de poderes ocultos de la mente más célebre de todos los tiempos. Y Ramos nos ha traído, entre otras muchas cosas, este objeto. Ramos, bienvenido, un placer. Para mí también. ¿Poderes ocultos de la mente? Vamos a empezar el debate. ¿Para ti existen? Sí, bueno, yo creo que hay un porcentaje muy alto de facultades del ser humano que todavía no han sido exploradas por la ciencia y por lo tanto de momento están ocultos en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que algún día eso va a salir y van a estar en los libros de texto. Es decir, creo que el ser humano tiene un potencial enorme todavía por descubrir. Y algún día se descubrirá. Muchos se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Y qué es eso que tienes ahí, Ramos? Hablamos sin duda alguna de Uri Geller. Antes vamos a presentar al personaje, porque yo creo que muchas personas muy jóvenes no conocen lo que pasó aquella noche de 1975, que si queréis luego recordamos. El shock fue increíble, inimaginable. 20 millones de personas, 18 millones han hecho cálculos. Desde luego ahora sería imposible tener a tanta gente detrás del receptor. Y un joven israelí que es capaz de doblar metales. Pero lo más inquietante, según decía Íñigo, es que mucha gente en sus casas hizo el experimento. Vamos a conocer a ese fenómeno, fraude o no, llamado Uri Geller. Ocurrió hace 30 años. Una fría noche de octubre de 1975, 18 millones de telespectadores se quedaban hipnotizados ante la presencia estelar de aquel joven israelí que acudía como invitado al popular programa de televisión Directísimo presentado por José María Íñigo. Sin duda, es uno de los momentos cumbre de la historia de nuestra televisión. Que se funde el metal. Aquel individuo dobló cucharas como si fueran de mantequilla, utilizando supuestamente sus poderes mentales. Dice que no hay calor, efectivamente. También comenzaron a andar relojes parados. Uri invitó a que los espectadores hicieran lo mismo siguiendo sus indicaciones, y el impacto fue brutal. Toda la prensa, la radio, las librerías se llenaron del misterioso efecto Uri. A favor y en contra, el vendaval fue algo desconocido para una España que enfilaba los últimos días de la dictadura. Con el tiempo, el debate entre creyentes y escépticos de los poderes del israelí fue decayendo.
Mientras tanto, él, con el rostro juvenil de siempre, a pesar de los años, era contratado por importantes empresas petrolíferas para hallar yacimientos ocultos, gracias a los poderes de su mente, convertido ya en el sensitivo más popular y mediático de todos los tiempos. Melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. Bueno, pues esa noche mágica, este objeto, que ha salido por vez primera del laboratorio de Ramos Perera, estaba allí, Ramos. Pero Uri no logró mover este material. Pero en cambio decía que sí. Y además Íñigo lo afirmaba y decía, se mueve, se están doblando las láminas. Y no. No, ahí están selladas como el primer día con el sello que garantiza que no se ha tocado el sello, y están exactamente igual y no se han movido ni un milímetro. Ramos Perera, y lo tengo que decir porque vamos rápidamente a la publicidad, tiene ahí una serie de cucharas, de elementos, de tubos. A la vuelta, ¿qué vamos a hacer en Cuarto Milenio, Ramos? Pues yo creo que ha llegado el momento de poderle mostrar a los telespectadores cómo se hace el truco. E incluso, si me lo permites, podemos enseñarles también cómo se hace. Es decir, que no solamente les hago el truco, sino que además les digo exactamente cómo pueden doblar una cuchara, cómo pueden doblar incluso una llave, que parece imposible haciendo fuerza. Tal y como hizo Uri, por lo tanto, aquella noche del 75. Efectivamente, yo les voy a enseñar para que esta misma noche en su casa puedan sorprender a sus amistades doblando. Y también vamos a enseñar esta pieza, que también es histórica, porque con esta pieza Uri Geller suspendió la rueda de prensa. Vamos a ver, Ramos. ¿Quieres decirme que el todopoderoso Uri Geller, dominador de fuerzas mentales, se marchó de una rueda de prensa porque no podía con eso? Yo le dije que si, porque él dijo en aquella rueda de prensa que estaba aquí señalándome una persona que a mí me ha hecho mucho daño y que además está obteniendo beneficios, porque yo había publicado ya el libro, beneficios de mis poderes. Y entonces yo dije, no, mire, la cosa es muy sencilla. Si usted dobla esta cuchara en mi presencia, yo a continuación me pongo de rodillas el tiempo que quieran los fotógrafos para que yo poder sacar la foto, y que dé la vuelta al mundo la foto del presidente de la Sociedad Española de Parapsicología pidiéndole perdón por haber dudado de sus poderes. 18 millones de personas mirando fijamente a una cuchara. Ocurrió en otoño de 1975. El poder mental de muchísima gente, quizá actuando. ¿Quién sabe? Esta misma cucharilla, como otra cualquiera del café, del té, la dobló Uri Geller y dejó su firma. Se lo hizo a nuestra compañera Carmen Porter. Luego nos lo va a contar. Pero antes de que nos demuestre Ramos y a todo el público que ve Cuarto Milenio cómo se podía hacer ese tipo de doblaje de metales, cómo uno puede ser un Uri Geller, sí me gustaría que Enrique nos comentara algo de este personaje que creo que no sé si es fábula, ficción, realidad, pero que ha dejado también un margen al misterio, que es que Uri, después de esas intervenciones en televisión, su vida ya se olvida un poco, pero es contratado por grandes empresas petroleras para buscar petróleo y al parecer con éxito. Pues sí, de eso hay pocas dudas, y quienes conocemos su casa en Londres, como Javier Sierra, que te lo podría contar en detalle como yo, sabemos que es un hombre multimillonario que no solo tiene un palacio al lado del Támesis y un yate, sino que tiene toda una ciudad alrededor, es decir, hay casas para los amigos, que los amigos que van ahí pues les deja una casa para que estén de vecinos suyos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Es multimillonario. Ese dinero, bajo ningún concepto, trabajando durante todos estos años en sesiones de televisión, con los cachés que tiene, que son mínimos, yo sé que ha venido a televisiones como La Gallega por cantidades mínimas, era imposible. Ese dinero está muy documentado que lo ha recibido del porcentaje que él llevaba en ciertas empresas petrolíferas, como por ejemplo la que estaba dirigida por un expresidente de México, López Portillo, en las que él llevaba un mínimo porcentaje y en las que él, mediante visión remota o procedimientos radiestésicos, en ocasiones desde avión, asesoraba tanto ahí como en Sudáfrica a Rio Tinto Zinc, por ejemplo, donde tenían que buscar petróleo o yacimientos de ciertas sustancias minerales. ¿Y acertaba? No hay duda de que acertaba en cuanto a que no le pagaban porque les hiciera un reconocimiento, sino en el caso de López Portillo hay documentos que demuestran que él tenía un mínimo porcentaje y que le ha entrado ahí un dinero. Bueno, vamos a analizar lo que hizo a Uri Geller famoso realmente. La telequinesia, o el doblar o actuar con la mente sobre objetos tan físicos como eso. Según tú, y según denunciaste en este libro, Uri Geller al descubierto, ¿cómo lo hizo? Pues
Él, o sea, si recuerdan yo voy a hacer un añadido nuevo, luego voy a hacer exactamente lo que él hizo en televisión. El añadido es que haya una cucharilla de control. O sea, estos son dos cucharillas normales y corrientes. Y entonces, con tus manos, extiéndelas, por favor. Simplemente extenderlas. Entonces dime cuál de las dos manos notas un mayor calor. ¿Una extraña energía? Sí, una extraña energía. Esta misma. Esa. Pues cógela como control, que tú mismo la has elegido. Entonces, ahora, con la otra, vamos a hacer la prueba de Uri Geller. Entonces, ahora, a ver, por favor. Sí. Por favor, sujeta así. Bien. Entonces, aquí, lo que hay que hacer, se nota que cada vez, esto es como si fuese mantequilla. Claro. Entonces, como si fuese mantequilla, ¿ves? Como se va doblando poco a poco. Sí, porque hay una presión mecánica. Sí, se va doblando, se va doblando, cada vez más se va doblando. Pero es que además, lo que vamos a hacer ahora es una cosa que... Un momento, por favor, suéltalo. Porque vamos ahora, o sea, esto, ahora, fíjate que es que ahora, con qué facilidad, pero es que ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se va doblando, que parece de mantequilla, se va doblando completamente, se dobla y se parte. Aquí llegaba este momento y a Uri Geller la aplaudían. Pero bueno, yo no espero. Le aplaudían 20 millones de Yo me he tenido personas. que reprimir para no aplaudir al maestro Ramos Pereira. 20 millones de personas. Estamos viendo de nuevo esas imágenes, otoño 1975, y yo repito que en todas las antologías, ahora que ha habido celebraciones en televisión española, la ponen como icono de un tiempo, de todos los 70 por lo menos, ¿no? Íñigo, el gran maestro José María Íñigo, que ya estuvo en este programa, Uri Geller y eso. Bueno, ¿qué explicación tiene? ¿Simple fricción? Pues sí, las cucharillas se pueden doblar de dos maneras básicamente. Una es preparándola. O sea, ahora tú puedes decir, pero bueno, esto, si yo tengo ahí una de control. Sí, la que yo he elegido libremente. La que has elegido libremente. Bueno, tú en realidad no la has elegido libremente. Por supuesto, quiero decir a los telespectadores que yo jamás descubriría un truco de un ilusionista. Me parece... Si eso es pecado mortal en el mundo del ilusionismo. No, jamás lo haría. Pero este dice que es dotado, y por eso estoy descubriendo sus trucos. Primera cuestión, tú no eliges libremente. O sea, yo tengo esta cucharilla preparada y esa no está preparada. Entonces, si tú hubieses hecho lo contrario y hubieses dicho que se calentaba más esta, pues muy bien, vamos a hacer la prueba con la que tú has decidido y te doy la otra como control. ¿Entiendes el truco? Bueno, entonces, esta está preparada. Es decir, ¿cómo se prepara? Se prepara a base de hacer así bastantes veces, teniendo cuidado de no quemarse, porque esto genera bastante calor al doblarse. Y entonces hay un momento que está a punto de ruptura. Entonces, pero cuando está a punto de ruptura, han visto los telespectadores que yo he hecho así, o sea, aparentemente está perfecta, pero por dentro la estructura está dañada. Se ha tenido una manipulación previa de 100 o 200 veces haciendo así, pero ¿Uri hacía eso? Sí, claro, ya lo tenía ¿Llevaba preparado. siempre su propio material? Claro, ya tenía él preparado. Esa fue una de las pistas que ahí me dio de que no era un dotado, porque es un ilusionista, establece sus propias reglas de juego. Y él establecía sus propias reglas de juego. Entonces, de todas formas, hay otro sistema que es muy fácil de hacer y que voy a hacerlo ahora mismo para que lo vean los telespectadores, que se llama The Misdirection, que es de distraer la atención. Entonces, se coge una cucharilla y se dice, por ejemplo, bueno, vamos a encontrar pues una cosa de no sé qué, distraer al público. Entonces, se coge y se coge la cucharilla y se va doblando así, y entonces se ve que se va doblando sola, se cae, se va doblando sola, se cae, se dobla sola. ¿Te has doblado más que la de Uri Geller? Como la de Uri Geller. No, un poco más. Sí. ¿Cómo se hace esto? Es muy simple.
se trata de desviar la atención, es decir, que hay un momento, hay que tratar de que no te vean. Pero una fracción de segundo lo hacía él prácticamente. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, esto no solía hacerlo delante de las cámaras. Yo lo he hecho porque creo que es bueno que los telespectadores lo conozcan. Entonces, esto lo que se hace es lo siguiente. Se coge la cucharilla en esta posición, claro, en un lugar que no te vean, ¿no? Y se dobla así. Una vez que ya está doblada, esto se queda así. Y claro, al poner esto en posición horizontal, da la impresión de que está horizontal toda la cucharilla. Entonces, haciendo así, lo que hace es que la cucharilla va avanzando y va haciendo como que se dobla. Perdón, Ramos, pero te haría una pregunta. Tú sabes, yo me he enfrentado a ellos cuando he manifestado un escepticismo mínimo con respecto a Heller. Por ejemplo, cuando trabajábamos con Fernando Jiménez del Oso, había en el equipo de Jiménez del Oso y hay en Televisión Española muchísima gente, trabajadores, que le fueron a poner las llaves de su casa o las llaves de los coches, eso lo sabes. Antes del programa de televisión, él pidió eso, pasó la mano por encima. Ellos me juraron y perjuraron que no había tocado las llaves y no pudieron entrar al coche o entrar en su Enrique, casa. te voy a decir una cosa, te perjuraron, es decir, te juraron en falso. Sí. Porque... Absolutamente. Porque... Me has pillado. Porque eso Yo es... he dicho ya la explicación. Porque tú mismo lo has explicado. Sí. Te perjuraron. Es decir, esa noche pasaron muchos fenómenos tenían que y el tocarlo, contagio social tenían que tocarlo. era Es decir, tremendo, ¿no? Yo creo en eso, la gente de buena fe piensan que no lo han tocado, pero no se han dado cuenta de que lo han tocado. Pero también eso es un muy misterio, frecuente. Enrique, el misterio de que esa noche de otoño hace 30 años, todo el país se metió en una especie de dinámica que hacía posible casi los milagros, aunque uno lo hiciera inconscientemente, quizá, ¿no? Claro. Yo creo que hubo relojes que entraron en marcha misteriosamente en casa, y el misteriosamente para mí, sé que Ramos Pereira difiere, es porque esa gente puso en marcha la aparición de un farsante, a lo mejor en la televisión, para mí, que sí creo en estas cosas porque las he vivido, puso en marcha ese mecanismo tan difícil que es el mecanismo psicoquinético. Que está ahí latente y que a veces Está despierta. Yo creo en eso. Vamos a ver, Ramos, vamos a hacer lo de la llave, que sería como el colofón a esta... Hablaríamos... Vamos a esto entonces. Tenemos aquí 4 llaves que pueden ser de cualquiera del estudio. Yo esto me sienta mal hacerlo con llaves de los demás porque se doblan. Sí, se doblan. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a coger las llaves y voy a ponerlas ahí en tu mano, y tú ahora lo que vas a hacer es apretar fuerte, concentrarte, tú que tienes fe, porque a mí no se me doblan, pero a ti seguro que hay gente que dice que yo no me creo nada, pero Claro. me lo suelen decir muchos videntes, muchos curanderos, sobre todo los curanderos farsantes. Me dicen, es que ese señor no se cree nada, ese señor viene a atacar estos Bueno, pues tú temas. crees en ese momento, Enrique, a ver qué creo. pasa. A ver qué pasa, Enrique. Esto, Espero que no se a me ver, doble el anillo. A ver, abre esto, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí, Bueno, ya aquí vemos que se ha doblado, como veis, se ha doblado esta llave. Y ya está. Y esta otra, se han doblado 2 llaves. 2 llaves. O sea que si las ponemos aquí, así se ve perfectamente que están las 2 dobladas. No sé si se ve bien. Creo que lo apreciarán bien las cámaras. Desde luego ya le hemos fastidiado al hombre que iba a entrar en casa. Sí. Es que... Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Lo explico? También este es un truco de los llamados de misdirection. O sea, primero hay que desviar un poquito la atención diciendo, por ejemplo, bueno, yo necesito un radiador, estar cerca de un sitio para que hay un momento que uno se pueda despistar algo, ¿no? Y entonces el secreto está en que una de las llaves tenga este orificio amplio, no este otro pequeño. Tiene que ser de los de orificio ancho. Entonces, cuando se deja la llave en la mano, o las llaves en la mano, 2 se dejan así, metidas así. Y ahora, cuando están metidas así, ya es muy fácil doblarlas. Yo cuando yo... Pero tú ya las distribuyes en el batiburrillo ese inicial. Yo ya le meto una doblada. Y ya, en este caso, como había más batiburrillo, he metido 2. Y entonces, a veces
a veces hago esos excesos. Y entonces ya se meten todas juntas y ya se ha visto. Lo que está muy claro, Ramos, es que en objetos sellados con total control científico, Uri no fue capaz, y estuvo en esa mesa este objeto, no fue capaz de moverlo. No fue capaz. Y la gran pregunta, porque creo que hemos disfrutado todos muchísimo, había que hablar mucho más de los poderes ocultos de la mente, por supuesto, nos hemos centrado sobre todo en Uri Geller como acontecimiento social, pero quizá lo más interesante es por qué, si eso tiene una relativa sencillez, solo hay un Uri Geller. Bueno, porque es un showman, eso es como, es un showman, y ha sido así el lanzamiento de él en el mundo, ¿no? Pero él ha sido incapaz de doblar, por ejemplo, en un laboratorio de Inglaterra, dentro de un tubo un científico le puso una pletina muy finita, tubo sellado, fue incapaz de doblarla. Y sin embargo, mira por dónde, una paisana nuestra de Extremadura sí ha logrado doblarla. La célebre niña Geller, Mónica Nieto. Mónica Nieto. Y entonces fue una comisión de la Sociedad Española de Parapsicología con un tubo sellado y una pletina, esta es una pletina que tiene 1 milímetro de sección, y entonces apareció doblada. No sé si se ve ahí, se ve... Sí, se aprecia. Se ve doblada. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hizo? Ella le gustaba mucho distraer la atención, o sea, danzaba, se movía mucho, etc. Que parece, Ramos, que ese es el gran truco de todos estos dotados, sí, ¿no? Ese momento en que no estamos pendientes. La atención. Y entonces, el truco está... Esto es una pletina de plomo. Y entonces lo que hace es que, en un momento determinado, hace así. Entonces, cuando cae el plomo, es cuando se dobla. Ahora se está doblando más todavía. Sí, mucho más. O sea, según va cayendo, se dobla. Esa es la cosa. O sea que Mónica Nieto hizo algo que no fue capaz de hacer Uri Geller. En los sótanos del Palacio Ducal de Venecia se guarda un misterioso cuadro. Lo pintó uno de los artistas más enigmáticos de todos los tiempos, y yo confieso mi fervor sobre esta figura. Se llamaba Hieronymus van Aken, quizá nos suene más a todos si digo que se llamaba también el Bosco. Ese hombre pintó una tabla no muy reconocida, tampoco muy publicitada, llamada Visiones del Más Allá. Fue creada en una cárcel en los Pozzi de Venecia, en un lugar absolutamente sórdido, quién sabe por qué, y reflejaba hace 500 años un círculo de luz, un círculo perfecto. Es más, los críticos de arte hablan del primer círculo tridimensional, o sea, una especie de pasadizo luminoso. Y de repente un ánima, el alma, quizá el propio Bosco, vaga por ella. ¿Saben qué aparece al final de ese círculo de luz? Unos seres. ¿Saben lo que hacen esos seres? Mostrar la palma de la mano como diciendo, aún no es tu momento. ¿Verdad que les suena? Pero un pintor lo hace hace 500 años. Es decir, hay una larga crónica de personas desde el tiempo más antiguo que habían vivido esa experiencia. Y muchos piensan que aquel pintor había tenido lo que hoy sería una ECM, experiencia cercana a la muerte. Muchas veces empieza en un accidente, en un estado de trance, casi siempre a punto de morir. De repente vemos nuestro cuerpo ahí abajo, antiguamente quizá en mitad de una campiña, hoy encima de la mesa de operaciones. Podemos distinguir a los médicos, podemos incluso ver lo que pasa en la calle fuera de la operación o en los pasillos junto al quirófano. Hay miles de casos. Todo esto no sería más que una creencia, de no ser por los trabajos polémicos pero pioneros de un médico californiano. Un hombre que empezó a recopilar y empezó a decir, caramba, pero si de cada 10 pacientes a uno le ha pasado esto, aquí hay algo. Habían visto el túnel de luz, habían visto el resumen de su propia vida y habían visto incluso a esos seres, a veces seres que podemos identificar con familiares que decían, no es tu momento. Y después la vuelta, el regreso, como un vértigo, como una montaña rusa, y la conciencia de que uno ha estado entre dos mundos. Ese doctor se llamaba Raymond Moody y su libro se llamaba Vida después de la vida. Vendió 40 millones de ejemplares y provocó un terremoto. Hizo que viésemos la vida y la muerte de otra forma distinta. Nosotros quisimos saber a día de hoy en España si hay gente que trabaja en este asunto y nos sorprendimos porque conectamos con médicos que hoy están trabajando en hospitales en casos de ECM. ¿Quieren conocer esos casos? Vamos a viajar por ese túnel, en este caso, de la información y del misterio. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje?
Son muy pocos los que han estado al borde de la muerte, los que llegaron a cruzar el umbral y volvieron para contarlo. Esta fue su experiencia al cruzar la última frontera. Fue como si subiera para arriba. Y entonces yo empecé a ver mi cuerpo. Pero que entré en ese túnel que yo veía una luz blanca y conforme iba avanzando, la luz se iba siendo más grande, mayor y más fuerte. Cuando tienen el contacto con los fallecidos, amigos, compañeros, familiares fallecidos, los suelen ver mucho más jóvenes que cuando fallecieron. Es una experiencia de muerte, de haber estado en el umbral de la muerte. Muchos incluso relatan que esos seres que encuentran de alguna manera les obligan o les inducen a volver. Es muy reconfortante, por fin, haber estado tan cerca de algo al que teníamos tanto miedo, porque le tenemos menos miedo y además hemos sobrevivido. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. Entonces lo leo, me parece interesante, te abre un nuevo camino, te abre una nueva perspectiva y yo me planteo que aquí tiene que haber, pienso yo, casos iguales o parecidos o semejantes. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs, con su trabajo en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. Yo era tan feliz ahí en esa dimensión, que es que bueno, yo veía a todos mis seres, a mis seres queridos. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la conciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento, cuando estaba sometido, pues a lo mejor en mitad de una operación, ya ha habido un fallo de tensión cardíaca o de tensión sanguínea o producto de la anestesia. Yo estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo y lo estaba viendo todo y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado, aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Me empezaron a pasar una película, pero muy rápida, muy rápida, muy rápido. Y entonces cuando me vi pequeña, me vi con 6 o 7 años, con 5, con 12, vamos, todo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida hasta esa edad de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Algunos la tocan, otros siquiera osan acercarse. Pero en lo que todos coinciden es en su naturaleza divina, distinta a todo lo anteriormente contemplado. Y vi pasar a mi suegra, que había muerto hacía pues unos pocos de años que había muerto. Mi padre había muerto 2 o 3 años antes, también lo vi de lejos. A un tío mío, a un vecino mío de aquí. Junto a la luz puede aparecer un ser, puede aparecer o no aparecer. Si aparece un ser, cada persona según su costumbre, su religión, su antropología, su psicología, lo equipara a algo. Un cristiano diría que es un santo o que es un ángel. A su regreso, sus vidas no volverán a ser las mismas. En ocasiones, la luz transmite un mensaje sin palabras, una especie de diálogo interior. Muchos deciden cambiar y vivir en consecuencia con lo aprendido. De verdad que la experiencia fue enriquecedora, no querida, y no queda un amor por volverla a pasar, porque no es eso.
pero sí que hay una tendencia a reconocer las cosas desde otro ángulo. Normalmente es un cambio trascendente en la vida de la persona, en la forma de entender la vida y sobre todo en la forma de entender la muerte. Pero no todas las ECM son positivas. Algunos cuentan haber estado literalmente en el infierno. Pero el porcentaje es pequeño, ¿eh? En estudios serios que se han realizado, sobre todo las experiencias de ECM, no llega a un 5%. Normalmente se vivencia con una gran sensación de tranquilidad, de paz interior, y normalmente las propias personas que han pasado por esta experiencia relatan que ya conocen, o que no tienen miedo a morir. Más allá de la muerte, nuevas investigaciones parapsíquicas, la muerte, el nacimiento a una nueva vida. Se han escrito muchos libros sobre este fenómeno, pero hay uno que superó todas las expectativas. Uno al que debemos quizá el nacimiento de este fenómeno en la sociedad moderna. Es Vida después de la vida, del doctor Moody. Polémico y a la vez bestseller internacional. Su editor aquí en España, Sebastián Vázquez. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Lo tienes ahí? Este es. ¿Y ese pequeño libro qué provocó? Provocó una convulsión hace ya 30 años y sobre todo un antes y un después, una auténtica revolución en lo que es la concepción de la muerte. Porque este gran debate, quizá el debate número 1 en la historia de la humanidad, en realidad el doctor Moody con su estudio lo que planteaba era la posibilidad de que la muerte fuera un punto y seguido ante la otra posibilidad de que fuera un punto y final. Y realmente el estudio de Moody, él es psiquiatra, médico, filósofo, convulsionó a la sociedad como pocos libros lo han hecho, yo creo que en la historia contemporánea. Se puede decir, Sebastián Vázquez, compañero editor de Edad, de Arca de Sabiduría, que ese libro, aparte de vender millones de ejemplares, popularizó una experiencia casi tipo retrato robot, la luz, los seres. Antes de eso no había habido ningún trabajo, por lo menos en castellano, interesante a este nivel. No. De hecho, Moody cuenta que él empezó a interesarse por esto porque uno de sus profesores, siendo él muy jovencito, narró en clase que él había vivido esa experiencia. Luego, en toda su práctica clínica, ya partiendo de ese interés, tanto desde la perspectiva médica como la perspectiva como filósofo, empezó a recabar información. Quizá el verdadero mérito de Moody, aparte de ser el precursor, fue que desencadenó el hecho de que muchas personas que habían vivido en silencio esa experiencia, que nunca la habían narrado porque podían haberlo tomado por locos o en fin, la tenían ahí oculta, se produjo ese fenómeno de que mucha gente exteriorizó aquella experiencia y narró, como tú has dicho, casi con los mismos elementos parecidos, la luz, el túnel, la presencia de otras personas, pero sobre todo un hecho fundamental, el fruto de la experiencia. El fruto de la experiencia es la desaparición del miedo a la muerte. Ni más ni menos. Nos acompaña otro buen amigo, el doctor psiquiatra José Miguel Gaona, que además, y esto es muy curioso, perteneció durante 4 años a la Sociedad Americana de Estudios de la Muerte. José Miguel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿esta sociedad qué era? Es una sociedad eminentemente científica, del cual pueden formar parte profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, por supuesto, cualquier profesional universitario que tenga como referencia pues la muerte en un momento dado, que esté interesado. Se publican estudios todos los meses y es un campo científico, la verdad, hoy por hoy, que se está investigando. De hecho, estamos haciendo por esto este programa hoy. Hay una explicación, parece ser científica, neurológica, por lo menos el debate entre creyentes, realmente entre la llave entre dos mundos, o el paso a la otra orilla, y las personas que creen que es un fenómeno puramente cerebral, físico, está ahí. ¿Tú qué opinas, José Miguel? En primer lugar, me gustaría aclararte, Iker, yo encantado que el fenómeno fuese paranormal o por lo menos tuviera una explicación, llamémoslo así, sobrenatural. Sin embargo, sí que existen bases científicas en un momento dado que podrían explicar el mismo fenómeno, al menos desde un punto de vista neurobiológico. La estructura, como está construido nuestro cerebro, como está construido todo nuestro sistema nervioso, explicaría cada una de las etapas y desgraciadamente deja pocos recovecos para poder
tender hacia lo sobrenatural. Pero desgraciadamente o no es la realidad. Y José Miguel, lo que está claro parece ser es que la gente no miente. Y esto hay que dejarlo absolutamente al margen de fabulaciones. La gente vive una experiencia muy similar, da igual su condición, su cultura, su religión. ¿Y cómo lo explica la ciencia? ¿Qué ocurre en el cerebro? Eso es muy cierto lo que acabas de decir. Es decir, la ciencia en ningún caso pone en entredicho todas estas experiencias. Ni siquiera, por supuesto, que sean cercanas o no a la muerte. Evidentemente lo son. Otra historia es la explicación por el cual se producen estas experiencias. Y existe un cúmulo de datos que pueden llevarnos hacia la respuesta de cada una de ellas. En primer lugar, por ejemplo, nuestra propia estructura nerviosa, tanto en la retina, en el ojo, como en nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, como con acúmulos de neuronas que forman muchas veces redes, podría explicar, por ejemplo, la forma de esas alucinaciones. Ya Kubler, hace un par de décadas, explicó que las alucinaciones tenían una morfología semejante en todos los seres humanos, en forma de túnel, en forma de círculo, en forma de tela de araña, etcétera, porque es la misma manera que tiene su representación el cerebro. Por lo tanto, cuando llega ese momento cercano a la muerte, cuando estamos a punto de fallecer, cuando nos falta oxígeno, presión arterial, cuando nuestros sistemas, nuestros fusibles vitales empiezan a desconectarse, estas neuronas empiezan a emitir señales de alarma, por así decirlo, muchas veces en forma de luz. Además, con acumulaciones concéntricas, de modo que esa luz es puntual y se expande. Exactamente como el cuadro del Bosco, o sea, es decir, una serie de círculos o fajas concéntricas. Efectivamente, si a eso le añadimos además que comienza a faltarnos oxígeno, que comienza también a su vez a producirse una dilatación pupilar, por lo tanto ese círculo parece agrandarse, que es interpretado por lo que nos queda de intelecto en ese momento, que nos acercamos, cuando realmente es un aumento de esa luminosidad, realmente el plato de la experiencia cercana a la muerte está servido. Interesantísimas posturas. Una, indudable, el impacto sociológico que tienen los testimonios de estas personas, que son también como una especie de llave para que otros muchos digan, a mí también me ocurrió. Y sobre todo lo que pasa después. Quizás, Sebastián, lo interesante es el cambio radical de vida que muchas personas, bien sea producto de su propio cerebro, que no deja de ser un misterio, o bien sea un fenómeno sobrenatural, emplean ya en su vida cotidiana. No volverán a ser iguales. Hemos visto en el reportaje de Luis Álvarez, ha hecho varias alusiones a personas que cambiaron radicalmente su forma de vivir. Para ellos sí que es importante. Eso no cambia. Eso no cambia y en realidad, para mí, ese es el verdadero misterio, pero ya se encargará la ciencia de buscar la explicación al fenómeno. Pero para mí lo más curioso, y también lo que señala Moody en su libro y posteriores investigadores que luego surgieron, es este cambio y además trascendente de los sujetos que han vivido la experiencia. Sea la experiencia de orden meramente cerebral, sea la experiencia, vamos a llamarla de tipo metafísico, el resultado es el mismo. Una transformación del sujeto. Y además una transformación que va siempre en una dirección, en una concepción a partir de la experiencia, una concepción trascendente de la existencia. Una concepción, no voy a decir religiosa, pero sí trascendente. Y desde luego aparece como el punto de partida de la experiencia la ausencia ya de miedo a la muerte. De hecho, muchos afirman que en el momento de vivir la experiencia se sienten frustrados por no morir. Esa mano, ese ser que a veces narran que se aparece y dicen no ha llegado tu hora, de algún modo ellos desean seguir ese camino, ese tránsito que ellos muchos describen como una experiencia beatífica. Ese regreso, digamos, a la vida, para ellos es en realidad en ese momento una especie de frustración. Porque se siente muy a gusto, en una placidez que nunca habían sentido. Es un estado placentero, bien sean las endorfinas, bien sea... ¿Tendréis explicación, José Miguel? ¿Ese estado de increíble paz que uno no ha vivido nunca, dicen? Efectivamente, justamente Sebastián además en su última frase ha dado con la clave. En los momentos previos, inmediatamente anteriores a la muerte, hay una secreción de unas sustancias endógenas, es decir, producidas por el propio cuerpo, que se llaman endorfinas. Como nuestros televidentes pueden adivinar, las endorfinas tienen una similitud química con las morfinas, con los opiáceos, es decir, con una serie de sustancias que provocan una sensación beatífica, una sensación de intenso bienestar. Curiosamente, además, estas endorfinas son segregadas de una manera masiva en 3 momentos, por así decirlo, a lo largo de nuestra vida. La primera de ellas es el nacimiento. La segunda de ellas es durante nuestra actividad sexual, múltiple o no, a lo largo también de nuestro ciclo vital. Y la tercera de ellas es en la muerte. Realmente el dolor lo que hace en ese momento es refugiarse.
de alguna manera, quizá por una larga evolución biológica, antropológica, el dolor en el momento de la muerte no sirve para nada. Con anterioridad es un mecanismo de defensa para prevenir algo que se nos viene encima. Pero en el momento de la muerte el dolor no tiene ningún significado, no nos sirve. Por lo tanto, se podría explicar que nuestro cerebro en ese momento tan crucial de nuestra vida utiliza esa secreción de endorfinas, esa sustancia que nos produce tanto bienestar, una sensación también anestésica, por otro lado, una sensación beatífica para aligerarnos, por así decir. Y es curioso porque además se ha visto que en algunas personas y en modelos también animales, en experimentos, cuando se intenta interrumpir esa secreción de endorfinas con sustancias antagónicas, como la naloxona, por ejemplo, la muerte se retrasa. Es decir, de alguna manera nos sirve para sentirnos mejor en la muerte y curiosamente nos da la puntilla, por así decirlo, porque produce una cierta depresión respiratoria. De una manera amable, la naturaleza se encarga una vez más de transportarnos a través de la vida. Sebastián Vázquez y José Miguel Gaón están trazando una serie de temas apasionantes. Espero que el debate sea igualmente seguido con esa pasión, porque el tema tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿se puede explicar que en estas experiencias alguien confesara cosas que son imposibles, que oyó a los médicos, que vio cómo utilizaban determinado instrumental? Incluso algunos dicen que se elevaron de su cuerpo y vieron lo que pasaba en la calle. ¿Es posible o no? Segundo reportaje, y además con testimonios de excepción. Hay cosas, como decimos, inesperadas y sorprendentes en las ECM, experiencias cercanas a la muerte. En la historia de la humanidad existen varias referencias que demuestran que las experiencias umbral siempre han acompañado al ser humano. Desde la Sagrada Biblia, pasando por algunos de los escritos de Platón, encontramos referencias claras a este asunto. Pero si hay un texto que haga una referencia clara y explique estas experiencias y sus visiones, es el libro tibetano de los muertos. Fue escrito en el siglo VIII a.C. El libro tibetano de los muertos nos cuenta lo que sucede en el momento en que muere una persona. El título original es Bardo Todol. Bardo es como en lengua tibetana se llama a los estados de conciencia que se producen entre las vidas sucesivas, entre las reencarnaciones. Entonces, según el Bardo Todol, cuando morimos, nos enfrentamos en un primer momento a la experiencia de la luz blanca. Aquellas personas lo suficientemente desarrolladas en el terreno de la espiritualidad a lo largo de su vida, que ya conocen a través de experiencias místicas, a través del satori, a través del samadhi, en lo que es la luz blanca, cuando la ven la reconocen y ya no tienen que reencarnarse, se convierten en señores del karma. El escritor Fernando Sánchez Dragó fue intervenido quirúrgicamente a vida o muerte. Afirma que a la hora de la verdad hubo alguien que se inclinó sobre la camilla y le susurró al oído: vuelve. La última que he tenido, la más vívida, valga la contradicción de todas ellas, es la que recojo en este libro Kokoro y en la cual cuento todo lo que me sucedió a partir del momento en que tuve, que han pasado unos 14 meses desde entonces, 15, en que tuve que ingresar en el quirófano. Y entonces fue una experiencia extraordinaria, extraordinariamente alegre. Además, yo siempre digo que este es un libro sobre la muerte lleno de vida y sobre la enfermedad lleno de salud, y en él atravesé por experiencias que no fueron exactamente las mismas que recoge Raymond Moody y toda la bibliografía existente sobre el género, pero que fueron muy parecidas. Quizá las sociedades occidentales avanzadas necesiten un cambio de percepción sobre la vida y la muerte. Quizá solo así comprendamos que nuestra conciencia es solo una gota en el océano, que somos un suspiro o un mero accidente. Las personas que han estado cercanas a la muerte no es que sean desprendidas o generosas o que sean mejores, ni siquiera digo que sean mejores, simplemente tienen otro baremo de la vida. Es curioso que todos los que han atravesado el límite cuenten lo mismo. ¿Son quizá fenómenos inherentes al hombre? ¿Es quizá este un guión cuidadosamente establecido de la psique humana para hacernos más liviana nuestra marcha? ¿Qué dice la ciencia? La gran pregunta a la que la ciencia no se atreve a contestar es: ¿puede existir conciencia sin la necesidad de ese soporte físico al que llamamos cerebro? Entonces, si yo fuera científico, dedicaría absolutamente todos mis esfuerzos a responder a esta pregunta. Posiblemente hasta haya unos recuerdos biológicos de una experiencia similar a nivel biológico, porque podría tener una explicación biológica, y es que todos hemos ido a un lugar pasando por un túnel y nos estaban esperando al nacer. A todos nos aterra la idea de dejar este mundo.
De hacerlo, nos gustaría que fuera en calma. Pero, ¿cuál es ahora su concepción sobre la muerte? No me da miedo a la muerte porque yo, la verdad, que esa experiencia para mí fue la experiencia más maravillosa que yo he tenido. El hombre tiene miedo a la muerte, pero yo creo que hay un terror mayor a otras cosas que se parecen a la muerte, que es al cambio, a la transformación. Miedo ninguno, y después de las experiencias estas que te cuento todavía menos. Incluso experimento cierta atracción hacia la muerte porque estoy absolutamente convencido de que es una experiencia de felicidad y a raíz de la cual vamos a responder, que es lo único que a mí me importa en la vida, responder a las grandes preguntas, vamos a encontrar la respuesta a las grandes preguntas. Pero, ¿existe la vida después de la muerte? Yo creo que no todo el mundo, cuando se muere, sobrevive. Yo creo que sobreviven únicamente aquellas personas que han aprovechado el tiempo de su vida para seguir un camino de perfección, es decir, para llegar al momento de la muerte siendo más altos, más anchos, más hondos, más extensos y más intensos de lo que lo eran en el momento del nacimiento. Es decir, se han construido un alma. El universo de los estados alterados de conciencia es francamente apasionante. Como un gigantesco cajón desastre donde ocurren muchas cosas que la psiquiatría y la psicología todavía no saben explicar. Quizá a usted le haya ocurrido en alguna ocasión, alguna noche. Quizá después de un accidente, como hay cientos, miles de testimonios. La sensación de que algo se desdoblaba, de que su cuerpo era más liviano, e incluso hay testimonios que hablan de ver su propia anatomía pegada en la cama, como si ese espíritu, esa alma, esa sustancia, pónganle el nombre que quieran, se hubiese despegado de nuestro yo. Luego hay mucha fábula, mucha invención. Hay quien habla del cordón de plata, de la unión entre ese cuerpo astral y el cuerpo físico. Como casi siempre son términos sobre los que se ha dicho demasiado y quizá se ha abusado. Nosotros quisimos conocer a nivel científico qué hay de verdad en ese enigma que a todos nos inquieta, ¿por qué no decirlo? Les hablo del viaje astral. El viaje astral es una de las experiencias místicas presentes en todas las creencias y culturas. El desdoblamiento del espíritu y el cuerpo sigue siendo un fenómeno que despierta el interés de todos cuantos han oído hablar de él. El viaje astral es un estado en el que, según quienes lo han experimentado, el cuerpo permanece en un lugar y el espíritu se separa de él. Así, ese otro yo inmaterial puede ver perfectamente el cuerpo inerte, flotar por la habitación o dirigirse a cualquier otro lugar sin tener ninguna sensación física. Normalmente, este estado se consigue durante el sueño, en la mayoría de ocasiones de forma accidental, aunque también existen métodos para alcanzar este estado. En Canadá, el profesor Michael Persinger lleva años investigando cómo los campos magnéticos influyen en el cerebro humano. Recientemente, su nombre saltó a los titulares al haber realizado con éxito un experimento en el que los pacientes tuvieron todas las sensaciones de un viaje astral y otros fenómenos semejantes al serles estimuladas diversas zonas del cerebro. Si aplicamos campos en determinadas secuencias, podemos inducir la experiencia de crear la sensación de una presencia y así crear la idea en la persona de que hay alguien cerca. La experiencia de los pacientes suele ser agradable, aunque no siempre. En ocasiones, tienen un mal viaje en el que incluso se ven asaltados por entidades amenazantes, seres de naturaleza diabólica, a los que la literatura espiritista denomina habitantes del bajo astral. I don't feel alone. I see a face. Suponemos que estas experiencias de sensaciones intensas de presencias y de que algo se apodera del cuerpo provienen del cerebro y ocurren a las 3 de la mañana cuando estás solo en la habitación. No solo viajes astrales. Los experimentos del Dr. Persinger están encaminados igualmente a descubrir el origen y la naturaleza de otros fenómenos psíquicos igualmente inexplicados, como las experiencias cercanas a la muerte o los éxtasis místicos de los santos. Algo que ya sabemos es que estas experiencias que llamamos místicas se han recogido en cintas, pudiendo ser grabadas, y al menos tenemos algunos fragmentos en el laboratorio.
Todos estos experimentos tienen un fin último: contestar a una de las grandes preguntas de la ciencia, determinar si nuestro cerebro es solo materia gris e impulsos eléctricos, o existe algo más, un alma capaz de existir y viajar fuera del cuerpo. Una de las grandes satisfacciones que nos otorga hacer cada semana este programa es acercarnos a la cara oculta de la historia y quizá también a las biografías que quedan en penumbra. Me refiero a que todos tenemos una cara y una cruz, una parte que habitualmente no se ha contado, y cuando uno se acerca a determinados personajes importantes resulta ser fascinante la investigación. Un ejemplo, Santa Teresa de Jesús. En este caso hablamos de una de las mayores místicas de nuestro país. De Santa Teresa de Jesús se han dicho muchas cosas. Hay crónicas incluso que recogen cómo entraba en éxtasis casi diariamente. Testimonios que ha recogido la Iglesia de las monjas que convivían con ella y aseguraban que incluso Santa Teresa se elevaba unos centímetros por encima del suelo, lo que se conoce como levitación, y todo ello mientras rezaba. Para algunos se trataba de una verdadera mística que incluso sufrió en su corazón la pasión de Cristo. Para otros, en cambio, era una enferma. Ahí está el gran debate. ¿Parapsicología, fenómenos extraños o patología médica? Desde luego parece que a veces una fina línea separa ambos mundos, ambos universos. Nosotros les dejamos que obtengan, como siempre, su propia conclusión. Eso sí, siempre hay que aprender de estos personajes asombrosos y enigmáticos, como Santa Teresa. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, luego Santa Teresa de Jesús o de Ávila, fue una de las religiosas más importantes y singulares de la historia del catolicismo. Nacida en 1515 y canonizada en 1622, su obra literaria trascendió el tiempo y el espacio. Esta precursora del feminismo se hizo más famosa por sus extraordinarias visiones místicas, unos fenómenos que causaron gran expectación y que ella aseguró que procedían de Dios. A los 6 años ya es la niña más prodigiosa, más guapa, más presente. Devota de las novelas de caballerías hasta la exasperación. En 1539, a los 24 años, Teresa cae gravemente enferma. Acude a una curandera en Beceda sin obtener resultados satisfactorios. Luego quedará 4 días como muerta en vida. Por suerte, en el último instante su padre decidió que no fuera enterrada. Y entonces pues estaba el ataúd en la Encarnación abierto. Y el padre pues decía, esta hija no es para morir. Y lucha, llaman médicos, la pincha, podría ser un estado cataléptico, creo que se llama. Pero nada, aquello no. Y le echan, hasta tal punto quieren reconquistarla para el mundo, que le dejan escurrir cera en los ojos, en los párpados. No despierta. Y con tan mala fortuna que incluso hay un incendio en la habitación. Teresa de Ávila padeció con las pavorosas visiones del infierno, quizá una alegoría o un viaje a lo más profundo y oscuro del alma. Un mundo terrible, lleno de dolor, como una pesadilla interminable habitada por criaturas que ningún otro ser humano había visto en vida. Entonces venían las alucinaciones, generalmente venían por el hemicampo izquierdo, por el lado izquierdo del campo visual. Eran alucinaciones muy ricas, eran olfatorias, visuales, acústicas, escenográficas, escenas, el infierno, los santos hablando, etc. Y todo eso revestido de un placer extremo, de un placer que no cambiaría nada del mundo por unos segundos de ese momento. Durante sus éxtasis, algunos testigos aseguraron bajo juramento ver a Santa Teresa elevarse del suelo hasta 1 metro. Era un enigma que la Iglesia conocía bien, pues había abierto varias investigaciones a otros religiosos anteriores que sufrieron la misma anomalía. Algunos de estos y otros fenómenos los vivió en el convento de la Encarnación de Ávila, donde permaneció durante casi 30 años. No pocos estudiosos especularon que Santa Teresa padecía de alguna anomalía mental provocada por envenenamiento a causa de plantas medicinales. Otros consideraron que sus crisis eran de tipo epiléptico y que derivaban de una encefalopatía vírica.
Lo cierto es que nadie logró diagnosticar con certeza aquel extraño estado en el que se sumía. ¿Cuál era la causa de esta epilepsia? ¿Por qué tenía epilepsia? No era traumática, que era frecuente, no era por una lesión en el parto, era una niña despierta, no había evidencia de que tuviera ningún tipo de enfermedad congénita. Entonces, una de las causas fundamentales que había entonces en España era la cisticercosis, con ese nombre así tan técnico, era la que producía la solitaria del cerdo. Santa Teresa vivió el fenómeno de la transverberación. Se trataba de la aparición de un ángel muy hermoso que identificó con un querubín. Llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía un ascua encendida. La religiosa sintió que el ángel le hundía la espada en su corazón y le traspasaba las entrañas. El equipo de Cuarto Milenio viajó a Alba de Tormes, donde murió Santa Teresa el 4 de octubre de 1582. Teresa fue enterrada en su convento cubierta de piedra y cal, en un sitio de extraordinaria humedad. Las religiosas de la comunidad, por increíble que parezca, sintieron en los siguientes días que la sepultura exhalaba un agradable aroma, idéntico al que se percibió en su celda el día de su muerte. 9 meses después del óbito de Teresa, se procedió a la exhumación de su cuerpo. Para sorpresa de los presentes, la anatomía apareció intacta e incorrupta, como si hubiese sido depositado una hora antes. Las ropas y la madera del ataúd estaban visiblemente deterioradas. Se le cortó la mano izquierda. Al abrir el cuerpo le encontraron fresca y sonrosada, el color como el de un niño. En la iglesia de la Anunciación se puede ver la celda donde exhaló su último suspiro. Allí, en un pequeño museo, está el corazón incorrupto de la santa, guardado dentro de una ampolla que estalló 2 veces a causa de la evaporación de los líquidos que aún conservaban misteriosamente su frescor. En el centro del corazón algunos identifican una cicatriz que atribuyen al dardo con el que le atravesó el querubín de la transverberación. En otra vitrina de la Anunciación de Alba de Tormes está el brazo izquierdo de Santa Teresa, una porción momificada de su cuerpo protegida por un relicario. Un vestigio que muchos mandatarios creían poseedor de un poder casi divino. Cuando Franco sabe que tiene entre las cosas que le han enviado la mano de Santa Teresa, él, que ya le tenía mucha devoción a la santa y que le había encomendado, parece ser, todo lo que él consideraba la obra de la cruzada, todo el elemento militar de las batallas y demás a la santa, considera providencial el que le haya venido la mano. Y entonces decide quedar la mano en su propio cuartel general, para lo cual escribe al obispo de Málaga y le pide permiso para conservar la reliquia hasta el final de la guerra. Franco creía estar bajo la protección de Santa Teresa, completamente seguro de que su mano le auxiliaría en lo que denominó conducción de la patria. Solo la muerte le separó de la preciada reliquia, que después de 40 años volvió al seno de las Carmelitas de Ronda, unas religiosas que nunca dejaron de reclamarle su devolución. Ocurrió una noche mágica y prodigiosa. Finales de octubre de 1975, este país todavía no conocía ni siquiera la democracia, y 19 millones de personas
veían una única señal de televisión. Esa noche, un gran periodista, José María Íñigo, provocó un cataclismo sin precedentes. Si alguien resume una de las imágenes de la televisión española de todo su tiempo, de todo su nacimiento desde hace 50 años, tendría que elegir el llamado momento Uri Geller. ¿Estarán de acuerdo? La verdad es que muchos dicen que vivieron extraños fenómenos. Personas de todos los rincones del país aseguraron que sus relojes funcionaron, que ocurrieron pequeños milagros. Y quizá ese fue el sentido auténtico de aquella experiencia. Otros se quedaron en lo más nimio, en saber si Uri tenía o no poderes, y quizá no repararon en que aquella noche 19 millones de personas compartieron el misterio. Muchos de ellos todavía quedaron marcados por esa experiencia, y nosotros quisimos recordarlo e ir un poquito más allá. ¿Hacía Uri Geller truco? Conocemos a Uri Geller y damos fe de que su magnetismo es especial. Pero esa noche, ¿qué pasó esa noche? Desde el inicio de los tiempos, al ser humano se le han atribuido poderes que la ciencia aún no puede explicar. A mitad de camino entre la exageración, la fantasía y la rotunda realidad, nuestro cerebro parece que aún posee facultades dormidas que jamás nos han enseñado a emplear. A lo largo de la historia han existido personajes que dejaban fascinados al resto de sus congéneres por sus asombrosas facultades mentales. Entre ellos, podríamos destacar a la rusa Nina Kulagina, que era capaz, según los científicos que la examinaron decenas de veces bajo férreo control, de mover pequeños objetos con la mente con tan solo pasar sus manos a cierta distancia de ellos. ¿Fraude, ilusionismo prodigioso o auténtico sexto sentido? Los parapsicólogos están convencidos de que los poderes ocultos de la mente también funcionan con personas aparentemente normales. A finales de los años 70 llegaron a ser tan certeras estas predicciones populares que se instalaron teléfonos públicos para registro de este tipo de presentimientos. Curiosamente, la noche anterior a tragedias como la del transbordador Challenger en 1986 o el brutal impacto contra las Torres Gemelas en la fatídica mañana del 11 de septiembre de 2001, batieron todos los récords. Cientos de personas habían visto la imagen con nitidez dentro de sus propios sueños. Obviamente, tampoco los servicios de inteligencia y los gobiernos han dejado al margen estos fenómenos casi sobrenaturales y han dedicado mucho tiempo y dinero en las investigaciones parapsicológicas. Scan8, Grillfame, Centerlane, Stargate. Muchos nombres para un solo fin: utilizar esos poderes ocultos de la mente en distintas misiones de alto riesgo. Aunque en 1995 la CIA dio oficialmente finalizada la investigación parapsicológica, algunos periodistas aseguran que Estados Unidos usó personas con percepciones especiales para intentar localizar las lanzaderas móviles que utilizaban los iraquíes en la Guerra del Golfo, o para localizar posteriormente el paradero de Bin Laden. Está claro que en esta última cuestión no han tenido el éxito esperado. En pleno siglo XXI el debate sigue abierto. Hay quien asegura que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental, y hay quien afirma que esto es solo una mera leyenda popular sin fundamento.